le da más brillo aún a su actuación. Llorente played a very good game, and the fact that he scored a goal adds shine to his performance. La pelota estuvo muy bien pateada por Harrison. The ball was very well struck by Harrison. Y cuando llega al área con tanta fuerza y tanta velocidad, los que atacan tienen más posibilidades que los que defienden. And when he arrived on the run with such power, the players who arrive like this have the advantage. Marcelo, this game was played to quite an interesting backdrop about the European Super League. A few years ago, you said to us that we have to protect the future of football like we do the planet. Do you feel that the European Super League would damage football? Y bueno, que este partido se jugó por detrás con lo que pasó con la Superliga Europea, que usted hace unos años dijo que teníamos que proteger al fútbol como se protegía al planeta. Que si usted piensa que esto le va a hacer daño al fútbol. Bueno, por supuesto que le hace daño. Of course, it causes harm to football. Esto no debe sorprendernos a nadie. This shouldn't surprise any of us. Los equipos más fuertes, the stronger teams, piensan que su condición, que ellos tienen una influencia mayor en la generación de recursos que influyen más para generar los recursos que el fútbol produce. These powerful teams think that they have the most influence over generating revenue in football. Y según esa lógica, and if you take into account this logic, una vez que el resto de los equipos no les son necesarios, when the rest of the teams are no longer necessary for them, privilegian sus propios intereses respecto de los intereses colectivos, ¿no? They take privilege they take privilege in their own interest and they forget about the rest. No, los equipos se han hecho importantes a lo largo de la historia. These big teams have made themselves big throughout history. Y por supuesto que lo han hecho en común con otros equipos que no adquirieron el poderío que los más importantes del mundo tienen. But they've done this in conjunction with the rest of the teams that even if they didn't make themselves big teams, they did it with them. Pero yo creo que esto hay estructuras que tienen forma de ponerle límite a los excesos de los más poderosos. But I think that there are structures who could have put or should put limits on those excesses of the big teams. Y que esto que está pasando era inevitable que pasara, ¿no? And that this which happened was inevitable. Si las organizaciones tienen cómo anticiparse a estos excesos. The organizations could have anticipated these excesses y evitarlos, ¿no? And they could have avoided them. Pero insisto que no debe sorprendernos porque es una proyección de lo que pasa en todos los órdenes de la vida social del mundo contemporáneo. But I insist that this shouldn't surprise us because this happens in all walks of life. Thank you for your answer, Marcelo. Okay, could we go to Graham Smith, please? Hi, Marcelo. Are you pleased that Andrea Radrizzani has come out against these plans and that Leeds took a stance tonight with the banner and the T-shirts? ¿Usted está contento que Andrea, el presidente, salió en contra de estos planes y por las camisas que se pusieron los jugadores en la entrada en calor y por el mensaje que pusieron en las gradas? Bueno, es el presidente de nuestro club fija
la posición del club a favor de limitar la influencia de los poderosos. The president of the club puts his foot forward to limit the power of these big clubs. Eso es para celebrar. This is something to celebrate. Pero bueno, lo que el fútbol reclama es que, por supuesto que hay diferentes equipos que más importantes que otros. Of course, there are different teams, some more important than others. Pero debería haber conciencia, but there should be conscious de la necesidad que tienen los unos de los otros. Of the needs that we need each other. Pero bueno, como el fútbol tiene una mirada cada vez más comercial, but because football has always a view that's more commercial now, y es natural que en el mundo de los negocios, it's natural that in the world of businesses, y mirando solo el aspecto económico, and looking at only at the economic aspect, los que más producen, los que más generan, reclamen todo para ellos. that the ones that produce the most, that they demand the majority of it. Eso es propio del mundo de los negocios. That's something that's common in the world of business. Pero el fútbol no es únicamente un negocio. But football is not only a business. Pero antes o después tenía que pasar. But before or after, it was going to happen. Porque el fútbol es de todos. Because football belongs to everybody. Aunque haya propietarios y dueños. Even if there are owners. Los verdaderos dueños son los que quieren el escudo. The real owners of football are the ones who love the badge. Y sin ellos el fútbol desaparecería. And without them, football would disappear. Can I just ask if you feel cualquier decisión que ataque a ese colectivo que son todos los hinchas del fútbol? So any decision that attacks all these people who are all the fans of football, y que privilegia a un sector únicamente, and that privileges only one sector, es hipotecar el futuro. Is staking the future. Can I just ask if you feel sympathy for Jurgen Klopp and your fellow managers who are being left to face questions about this without obviously being involved in the decisions their clubs have taken? Si simpatiza con los entrenadores de esos equipos grandes que tienen que responder a preguntas de una decisión en la cual ellos no tuvieron ninguna influencia. No, pero ellos acá la responsabilidad es de las estructuras, no de los que se sirven los que aprovechan lo que las estructuras permiten. The responsibility is the ones who are in charge of the structures, the ones who take advantage of what they see fit. Cuando el fútbol está concebido como un negocio, when the football is conceived as a business, esto que pasa no es ajeno al mundo de los negocios, es propio del mundo de los negocios. This is not something that's not common in the world of business. This is very common in the world of business. Entonces las estructuras tienen que tener reaseguro para que esto no pase. So the structures have to be in place so that this doesn't happen. Después todo esto va a generar una polémica muy grande. After this is going to generate a huge polemic. Y vamos a ver quién asume la defensa de los aficionados. And let's see who takes the defense of the fans. Porque esto no es simplemente que los más poderosos se quedan con la parte mayor de los recursos que genera el fútbol. Because this is not simply that the most powerful are
are keeping the majority of the revenue in football. Y que eso que ellos retienen para sí lo hacen impidiendo que otras partes se queden con lo que ellos retienen. And they do this by impeding that the rest of the teams can get this. Lo importante es la protección del aficionado. The important thing is the protection of the fans. Que es un espectador. That's a spectator. Que asombrado de que aquello que le produce semejante emoción. Que observa asombrado que aquello que le produce una gran emoción. That they observe in astonishment that over something that creates a lot of emotion for them. Tiene un trasfondo donde únicamente importa la economía. Is in a place where the only important thing is the economics. Pero aparte, no vale la pena extenderse tanto en esto. There's no point of extending so much in this. Porque sucede en todos los niveles. Because it happens at all levels. Y era inevitable que pasara. And it was inevitable that it would happen. Okay, Darren, cross, please. Marcelo, if you were in charge of one of these 6 English teams that decided to break away, would you ask your players to protest in some way against the decision made by the owners? Que si usted estuviera como técnico de uno de estos 6 equipos grandes, que si usted le diría a sus jugadores que protestaran. No, mire, yo sobre esta situación, over this situation, ya creo que he dicho más de lo que corresponde. I think I've said more than corresponds. Porque los argumentos para la creación de esta Superliga, because the arguments for the creation of this Super League, no están lo suficientemente expuestos. They're not sufficiently out there. Y los argumentos para explicar la conducta de los argumentos de las autoridades para evitar este exceso tampoco están expuestos. And the arguments of the authorities to stop this excess have also not been revealed. Todos reaccionamos por lo mismo que pasa en el mundo. We all react because of the same thing that happens in the world. Que hay los más fuertes son cada vez más ricos. And the most powerful are every time more rich. Y el resto cada vez más pobre. And the rest even more poor. Pero esto excede el mundo de los futbolistas y de los entrenadores. But this exceeds the world of the footballers or the managers. Esto es estructural por un lado. This is structural on one side. Es un comercial. It's commercial. Y es reglamentario. And it's part of the regulation. Y es una forma de mirar cómo funciona el fútbol profesional. And it's a way of seeing how professional football functions. Pero del momento que el fútbol que los clubes tienen propietarios, but from the moment that clubs have owners, que a su vez representan sus propios intereses y consideran los sentimientos de los hinchas, that look after their interests, their personal interests and the fans. Eso usted sabe que no funciona armónicamente. You know that this doesn't function harmoniously. Pero si debería haber un desequilibrio, if there had to be an imbalance, sería hacia los que sostienen el fútbol, que son los que aman el juego. It should be towards those who sustain football, to those who love the game. Pero eso es muy difícil de entender para el que lo mira como un negocio. But that is very difficult to understand for those who look at it as a business. Y yo sinceramente me siento sin ninguna autoridad para opinar porque inmediatamente la respuesta que recibiría es que yo me sirvo de lo que me pagan exageradamente y eso me resta autoridad para hablar.
But I don't feel I have any authority to answer, because whatever I say, they will say that I'm paid in an exaggerated manner by these funds. Por eso solamente lo que digo es que esto era previsible. So that's why I simply say that this was expected. Que los límites lo ponen las estructuras organizativas. That the limits were put in place by the structures in place. Y no debería asombrarnos porque es el modo en que funciona la economía en el mundo. And it shouldn't surprise us, because this is the way that the economy works in the world. Can we have a quick word on Rafinha's condition, please, Marcelo? Pregunta sobre la actualidad de Rafinha. Bueno, está en un proceso de recuperación. He's in the process of recovery. Que hay que ir evaluándolo diariamente. We have to continue evaluating him on a daily basis. Okay, I got no more hands, so we'll leave it there. Thank you very much.